escuchar el comentario siempre profundo y muy bien sustentado de la maestra e internacionalista, especialista en Oriente Medio, Mónica Anquien. Mónica, adelante, por favor, tenemos 10 minutos. Oscar Mario, buenas noches. Un gusto nuevamente estar en este programa. Pues podemos ver que el tema de hoy es Irán y Estados Unidos, esta negociación con la que hoy el mundo despierta en una pausa incómoda. Tenemos que entender que no estamos frente a una guerra abierta, pero tampoco ante una verdadera calma en el tablero mundial. Después de varios días en los que el Medio Oriente parecía acercarse peligrosamente a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, comenzaron a surgir señales concretas de contención, contactos diplomáticos indirectos, mensajes públicos más moderados y un cambio perceptible en el tono político de ambas partes. En las últimas horas, canales de comunicación facilitados por mediadores regionales, particularmente desde Omán, permitieron intercambios destinados a reducir la tensión inmediata. No se trata de negociaciones formales ni de un acuerdo en construcción, es algo mucho más sutil, un intento por evitar cruzar un punto en donde no haya retorno. Porque en la política internacional siempre existe una regla silenciosa. Las guerras no comienzan cuando se movilizan los ejércitos, sino cuando desaparece la comunicación. Y hoy, después de días de lenguaje militar abierto, la diplomacia volvió a ocupar espacio, de manera repentina. Y lo que ocurre hoy, pues, no lo podemos explicar, sino por la realidad interna de Irán. Aquí tenemos que ver que el país enfrenta tanto una crisis internacional como una crisis nacional, tal como lo hemos hablado semanas anteriores. Y el país enfrenta esta presión económica profunda, la crisis social, la inflación persistente, el desgaste social, por lo que paradójicamente la presión externa puede fortalecer momentáneamente al régimen el activar reflejos nacionalistas frente a una intervención extranjera, mientras que los desafíos internos representan un reto muchísimo más complejo y silencioso. El despliegue militar estadounidense visto en las pasadas semanas fue muy evidente. Un portaaviones atrancado en las costas de Haifa en Israel, refuerzos aéreos en la región y movimientos estratégicos cuidadosamente visibles a la prensa internacional. Y pues no era necesariamente el preludio de un ataque, sino una manera en que los ejércitos se comunican, una comunicación geopolítica. Y en el lenguaje internacional, esta disuasión también es el uso de un diálogo muy profundo. Y el mensaje fue claro: demostrar la capacidad militar suficiente para obligar a negociar desde una posición de equilibrio. Y justamente cuando la tensión empieza a alcanzar su punto más alto, cuando el mundo empieza a temer una guerra nuevamente muy fuerte, comienza el giro diplomático que vimos hoy, hace unas horas. Washington reiteró su intención de evitar una escalada regional, mientras que desde Teherán empiezan a surgir declaraciones cuidadosamente equilibradas que combinan firmeza defensiva, pero también una apertura indirecta a un nuevo diálogo. Y pues lo que observamos ahora es un cálculo estratégico compartido. Estados Unidos busca evitar esta guerra regional que impactaría los mercados energéticos globales y desviaría atención estratégica en un momento de competencia creciente con Rusia y con China. E Irán, por su parte, va a enfrentar limitaciones económicas y sociales que hacen extremadamente costosa cualquier confrontación prolongada directa. Y pues sí, la fuerza militar permanece, pero empieza a cambiar con los diálogos que fueron a unas horas en la mañana, a cambiar la función. Empezamos a ver que este ejército deja de ser una herramienta de ataque para convertirse en un respaldo de la diplomacia y evitar un conflicto armado nuevamente. Y pues el resto del mundo observamos, Oscar Mario. Beijing evalúa el desgaste occidental, Moscú mide oportunidades en un sistema internacional fragmentado y Europa teme una nueva volatilidad energética. Y pues el Medio Oriente vuelve hoy a convertirse en este escenario en donde se vuelven a redefinir los equilibrios globales. Y pues el mayor riesgo ahora no es una guerra planificada. Ese no es el mayor riesgo, lo que el mundo teme. El mundo teme un error de cálculo o un error de interpretación. Cuando múltiples actores operan bajo máxima tensión, basta un solo incidente menor, estas causas circunstanciales para detonar ataques. ¿Qué se teme hoy en día en la región? Un ataque indirecto,
un ataque terrorista, o bien una reacción desproporcionada que en tan solo unas horas vuelva a cambiar los escenarios en cuestión de momentos. Por lo mismo, el momento actual continúa siendo delicado. Entonces, estamos viendo una negociación sostenida por la amenaza implícita de una fuerza militar bastante grande. Y esta situación revela estas verdades incómodas del siglo XXI, que en las guerras modernas no siempre se evitan eliminando el poder militar, sino que ojalá veamos la capacidad de estos actores de un nuevo espacio para dialogar y llegar a puntos en donde una guerra no sea inminente. Pero ¿hasta dónde crees que Donald Trump deje que los ayatolás, este régimen sanguinario y corrupto, continúe reprimiendo y matando a la población? Definitivamente no solamente Donald Trump tiene que ser muy cuidadoso. Donald Trump está teniendo una estrategia no solamente en Oriente Medio, sino en el mundo. Lo que nosotros vemos es que Donald Trump, este régimen, como te lo dije, lo que está sufriendo a nivel interno y en su situación nacional, pues está midiendo quién puede entrar a gobernar. Lo hablábamos hace tan solamente 2 semanas. No hay una cabeza que pueda gobernar el caos que hoy en día se está viviendo en la política interna de Irán. Y por otra parte, tenemos que medir con muchísimo cuidado pues todas estas rutas marítimas y comerciales por donde sale el petróleo al mundo, como el Estrecho de Hormuz, que con tan solo unos minutos se cierre, mueve la economía mundial. Por lo que Irán, yo creo que, como lo dije hoy, se tiene que ir con muchísimo cuidado, con mucho tacto, para cuidar realmente que no se afecten los intereses económicos globales o haya repercusiones de China o de Rusia. Entonces yo creo que va a tardar unos 2-3 meses en pues ir quitando el régimen. Y puede ser que ahorita tanto ejército en Medio Oriente, Oscar Mario, tú y yo lo hemos platicado internamente, puedan ser otro distractor para moverse más internamente dentro del continente americano. Podría ser Cuba la próxima. Sí, bueno, pero ¿tú crees que eventualmente Donald Trump exija y obligue al régimen de los ayatolás dejar el poder para una transición? Pues no sé si, bueno, no, te iba a decir similar a la de Venezuela, no es Venezuela, pero digamos una transición administrativa y operativa que le permita a los Estados Unidos hacerse del poder en este país de Medio Oriente y devolverle la democracia a la población iraní. Mira, si me lo preguntas a mí, lo ideal sería devolverle la democracia y los derechos humanos a la sociedad iraní, que sean un régimen democrático. Es súper complejo el régimen de los ayatolás y las redes de poder aleatorias que tienen. Entonces, pues sí, está debilitado el régimen, pero aún así, si no se cuenta con una figura fuerte que pueda tomar el control de esta sociedad iraní y de toda la soberanía nacional, con un cambio radical fuerte, pues va a ser difícil. No te sabría qué contestar ante esta situación. Pero ya lo has dicho, Mónica, lamentablemente no existe más que el hijo del Shah, que deja mucho que desear para poder asumir esta enorme responsabilidad, ¿no? El hijo del Shah, como lo comentamos igual anteriormente, no es la figura política que Irán necesita hoy en día. Pues bueno, pues estará entonces incertidumbre y paciencia, ¿no? Yo creo que en los próximos 2 o 3 meses vamos a ir viendo escenarios más claros. Y vamos a ver si alguna otra figura, pues intelectual o otra figura política fuerte surge para venir a dar calma al pueblo iraní. Bien, Mónica Amquié, maestra internacionalista, especialista en Medio Oriente. Te mandamos un abrazo con todo afecto. Gracias por tu tiempo siempre, ¿eh? Buenas noches.